Los pequeños cuatrillizos Junois se sentían extraños. Los chicos no entendían muy bien qué hacían en su casa aquel día. Parecía que había sucedido algo trágico, porque todos vestían de negro y caminaban de acá para allá. Ni sus padres ni la criada los escucharon cuando solicitaron algún tipo de explicación, o por lo menos salir al patio a jugar, ya que estaban aburridos. El doctor, el sacerdote, un tío, los abuelos, el abogado del padre habían visitado la casa durante el día. Pero nadie, ninguno de esos los saludaba. Ni siquiera se daban cuenta que estaban allí, revoloteando por la sala. Lo que sí, los chicos estaban seguros es que algo grave había sucedido. La familia Junois era muy unida. Gerard, el padre, trabajaba en el negocio de bienes raíces. Teresa, la madre, era una periodista con bastante renombre. Los hermanitos eran muy unidos y siempre se ayudaban los unos a los otros. Así es que ese día los niños resolvieron que lo mejor era quedarse a un lado, no molestar y dejar que los adultos solucionaran sus problemas. Con esa nueva perspectiva, los chicos se encerraron en su cuarto y empezaron a pensar qué podía hacer aquello que tenía a todos tan nerviosos. Tejieron 1000 historias, sobre todo Alicia, una de las hermanitas, que era la que tenía la imaginación más activa de los 4. Pero sus hermanitos se rieron de ella. Lo que más les llamaba la atención a los 4 es que en el sillón de la casa había algo cubierto por unas sábanas. Pero los chicos no se animaban a preguntar o siquiera levantar un poco las sábanas para ver qué había ahí abajo. Esa misma noche, antes de dormir, esperaron a sus padres que le dieran las buenas noches y les contaran un cuento. Pero nada de eso sucedió. Alicia, Ana y Alejandro se quedaron profundamente dormidos. Pero Aaron no pudo pegar un ojo. Escuchó un llanto que venía de la sala. Sigilosamente salió de la habitación y en la oscuridad pudo distinguir 2 sombras, las sombras de sus padres, que lloraban abrazados. Lloraban abrazados frente al sillón cubierto por sábanas blancas. Esa imagen le provocó un miedo irracional que lo hizo correr de nuevo a la habitación y meterse adentro de las sábanas. El día siguiente no fue mejor. Alrededor del mediodía, alguien tocó la puerta. Un hombre que traía unos aparatos bastante extraños, desconocidos para los niños. El hombre tenía un rostro anguloso y un porte que imponía respeto, pero a la vez generaba confianza. Los niños, todavía algo tímidos, salieron por el pasillo y ahí descubrieron algo, que a diferencia de los otros adultos, este hombre misterioso sí advirtió su presencia. Tal fue la alegría de los hermanitos que se acercaron corriendo alrededor de él, sonriéndole. Según habían escuchado los niños, el hombre se llamaba Herman y había venido a sacar una fotografía. Ellos habían escuchado esto de las fotografías, incluso habían visto algunas, pero nunca les habían sacado una fotografía. Así que estaban súper ansiosos de ver cómo Herman preparaba la sala. De repente, el fotógrafo tomó las sábanas y descubrió el sillón. Los 4 cuerpos inertes de los hermanitos Junois quedaron a la vista de todos, con sus ojos cerrados, como si se hubieran quedado profundamente dormidos. Los espectros de los niños estaban totalmente confundidos. Se escondieron detrás de Herman para intentar preguntarles qué era todo eso, qué estaba pasando. Pero Herman no podía escucharlos, solo podía verlos. Comenzaron a hablar todos a la vez, preguntándose si esos niños, que eran iguales a ellos, serían muñecos para alguna fiesta. Quizás algún regalo que sus padres querían hacerles, pero fue Alejandro que se animó a decir lo que todos pensaban. Ellos estaban muertos. Y esos que estaban ahí eran sus cuerpos sin vida. Claro, Herman tomaría una fotografía de difuntos, tan de moda desde hace un tiempo. Una fuerza los llevaba a quedarse juntos a Herman e indicarle a este cómo querían la fotografía. Todos juntos en la sala, los 4 y sus padres, simulando estar jugando con sus juguetes. Los 4 espectros permanecieron juntos a Herman mientras sacaba la fotografía. Una vez terminada esta, Herman saludó a los padres
sonrió con disimulo hacia los niños y salió por la puerta. Y nunca más supieron de él. La casa quedó en silencio. Sus padres volvieron al llanto. Ellos estaban de nuevo solos, invisibles, perdidos en la incertidumbre. Por más esfuerzo que hacían, no podían recordar cómo habían muerto. Los días pasaron. Los niños permanecían largas horas parados frente a la fotografía ya revelada, como si quisieran estar dentro de la composición. Claro, los niños de la fotografía jugaban y estaban con sus padres, parecían vivos. Un día, mientras miraba la fotografía, Alicia acercó su pequeña manito de fantasma hacia la fotografía y sin saber cómo, el fantasma de la niña fue absorbido. Una vez adentro de la fotografía, el fantasma comenzó a moverse. Sus gritos de alegría llamaron la atención de sus hermanitos, que fueron a su búsqueda. Claro, hasta que repararon que Alicia estaba moviéndose adentro de la fotografía. Los 3 hermanitos, al mismo tiempo, tocaron la imagen y se metieron adentro de la fotografía. Allí estaban vivos, podían tocar sus juguetes o abrazar a sus padres, aunque estos no podían mover un solo músculo. Sus padres tampoco podían verlos o escucharlos, pero por lo menos era algo. Y así pasaron los días, y los niños jugaban adentro de la fotografía. Y cuando sus padres pasaban cerca de la imagen, los niños rápidamente tomaban la posición original de la fotografía. Pero un día no advirtieron que Gerard, su padre, estaba acercándose y los encontró riendo y jugando. Gerard dejó caer el vaso de agua que tenía en la mano, provocando un estruendo en la sala. ¡Los niños! ¡Los niños en el retrato! Así fue que Gerard decidió agarrar la fotografía y llevarla a su estudio, para no perderla de vista. Si su padre no había podido verlos cuando los niños caminaban por la casa, pero sí podía verlos en la fotografía, quizás era una manera de poder comunicarse con él. Los niños decidieron que era el momento para revelarse a su padre. Alejandro fue el que tomó la iniciativa. Mientras Gerard los observaba en la fotografía, Alejandro se puso de pie y comenzó a saludarlo. Gerard pegó un salto que volcó todo el vaso de whisky, pero eso no le importó. Quería comprobar si lo que había visto era real, y ahora eran todos los hermanitos que lo saludaban con la mano. Gerard comenzó a llorar. No le importaba si estaba loco o no, pero empezó a saludar a sus pequeños hijos. Aquella noche, el padre no pudo dormir demasiado. ¿Cómo era posible que pase algo así? O sea, quizás Herman capaz era una especie de brujo y había hecho algo con la fotografía. En ese momento pensó, podía llamar a Herman y preguntarle. Rápidamente descartó esa posibilidad. No podía arriesgarse a que lo tomen por loco. Los días pasaron y Gerard hablaba con sus hijos con más frecuencia y fluidez. Entre lágrimas, su padre les explicó que fue la fiebre lo que los mató. Lo que no entendía es qué hacían todavía allí. Los fantasmas siempre tienen algo pendiente. De lo contrario, no serían fantasmas. ¿Qué cuenta pendiente podían tener sus hijos a tan corta edad? Esa idea lo atormentaba y Gerard no salía de su estudio por días enteros. Teresa se encontraba sumida en su propia depresión y hacía un esfuerzo sobrehumano para intentar que Gerard, su esposo, saliera de su estudio, aunque sea un rato, para acompañarla a caminar o a tomar un té, o por lo menos cenar con ella como era la costumbre, como hacían antes. En una de sus visitas, Teresa fue a buscarlo al estudio, pero Gerard no estaba ahí. Allí Teresa encontró un montón de papeles, trabajo acumulado que Gerard no estaba haciendo. Entre los papeles vio algo. Era la fotografía. Apenas agarró la fotografía, empezó a llorar desconsoladamente. Se tuvo que sentar en la silla del escritorio para no caerse al piso. Brotaron palabras entrecortadas de su boca. Perdón por lo que hice. No quería que sufrieran más. Cuando Gerard subió esa noche al estudio, los niños le contaron todo. Él no podía creer que su esposa le hubiera hecho algo a los niños.
Pero Gerard recordó que tanto para el sacerdote como para el médico le había parecido muy extraño que los niños hayan dejado el mundo el mismo día. Finalmente no aguantó más y decidió enfrentar a su esposa. La buscó por toda la casa. Teresa no aparecía. Desesperado, Gerard se dirigió al último lugar donde esperaba encontrarla: el cuarto de los chicos. En el cuarto encontró una nota sobre la silla que había usado Teresa para saltar y ahorcarse. El cuerpo de la mujer aún se mecía. Nuestra vida se tornó sombría desde que los niños se enfermaron, pero ellos eran los que más sufrían. La fiebre les estaba provocando una agonía por la cual no quería que pasaran. Por eso decidí enviarlos al descanso eterno. Pero ya no puedo cargar más con la culpa y el dolor de haberles dado muerte. Te libero de cargar conmigo y con mi pecado imperdonable. Te amo. Ella los había asesinado, y esa era razón suficiente para que ellos no pudieran descansar. Y allí fue cuando los hermanitos recordaron todo. A su madre, acercándose en la penumbra, sigilosa, cómo les apoyaba la almohada en sus cabezas y cómo el aire no les alcanzaba para respirar. Pero ahora estaban en paz. Sus espíritus estaban cruzando el velo, alejándose de su padre que seguía llorando arrodillado. Gerard pasó sus días de duelo encerrado en su casa. De a poco fue retomando sus trabajos y sus asuntos. Y con el tiempo Gerard dejó de esperar que esas pequeñas figuras se movieran, porque Gerard había entendido que esa quietud significaba descanso eterno para ellos. Eso le bastaba a Gerard para transitar su propia vida, que no era más que el camino para reencontrarse con sus hijos. Los niños en el retrato. Cecilia Lontrato.